Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por estar en nuestra sintonía. Este es Radio Eternidad y este es su espacio Perspectiva Social, Actual, Bíblica. Julián, de acuerdo al informe de World of Statistics, en un reporte que salió en mayo. De este año. De este mismo año. Interesante lo que tú vas a decir. Arroja que este país ocurren 65 muertes por cada 100,000 habitantes. Es el país con más accidentes de tránsitos mortales que hay. Por cada 100,000 habitantes. Esto es increíble. Usted dirá, pero hay países más grandes, claro. Por ejemplo, solo en Colombia cabe la República Dominicana completa. Creo que hay más habitantes solamente en la ciudad de Medellín, gracias Kevin por la asistencia, que el país entero de nosotros. Porque aquí mal contados somos como 14 millones. Pero Estados Unidos son muchos. Hay ciudades que cabe este país. Sin embargo, claro, estados de naciones. Exactamente, pero este país siendo tan pequeñito, unos 48,000 kilómetros, lo que nos toca a nosotros de la isla, que son unos 71,000 kilómetros completos, es una estadística sumamente alarmante. Es algo que debe haber un caos increíble y quitándola a ver, vamos a poner, un caos increíble en lo que es el tránsito de República Dominicana. Y vamos a seguir dando más estadísticas conforme avance el programa, porque hoy tenemos que tratar, como somos Perspectiva, que somos actuales, también tenemos que tratar este tema que ha estado en la palestra pública, lamentablemente no porque fue una buena noticia, sino por una mala. Pero en la palabra de Dios, Julián, aprendemos que hasta de las malas experiencias podemos encontrar sabiduría para tratar de evitar que eso vuelva a pasar, o por lo menos aconsejar y alertar a la gente de que tome conciencia. No es una estadística que nos favorece para nada. No nos sentimos como nación contentos con tener una estadística como esa, con ser los número uno, como decía Francis, en accidentes de tránsitos mortales por cada 100,000 habitantes. Eso es una tragedia, eso es trágico totalmente. Y la semana pasada, el miércoles 29, hubo la República Dominicana una vez más se baña de luto. Una situación terrible pasó en Bajos de Jaina, eso es en la provincia de San Cristóbal, la parte sur de la República Dominicana. Es una noticia que ha trascendido no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito también internacional, y donde mucha gente, incluyéndonos nosotros, nos hemos sentido muy tristes y nunca nos gustaría realmente hablar de estas cosas. Lo hacemos porque es una situación que lamentablemente se dio y nosotros debemos traer lo que muchos medios no traen, que es una reflexión, como decía Francis, a partir de esta situación y poder mirar aspectos y principios bíblicos que nos ayuden a entender por qué estas cosas pasan y también el compromiso que se debe de asumir. Entonces, en esta primera parte de mi comentario, solo decir que una patana es un camión, para los que viven en otros países quizás no manejan el término, son de esos camiones grandes que tienen furgones, ¿verdad? Este camión estaba cargado de cemento y en una acción totalmente temeraria de su chofer, porque andaba a una velocidad totalmente contraria a lo que la ley establece que debe de andar, choca con un autobús de pasajeros, lo impacta por detrás y ambos caen en un riachuelo, en una cañada, donde tuvo un saldo mortal de 11 personas muertas y 17 heridos. Los videos están ahí por doquier y fue una situación muy penosa, muy triste, donde personas, eso pasó a las 7 de la mañana, un horario que
que en nuestros países generalmente es un horario donde la gente está moviéndose hacia sus trabajos. Y eso, a grosso modo, Francis y ustedes, es la situación que acontece. Que aconteció, perdón. Sí, déjame decirte que para una fatal decisión, en el video se puede observar cómo el patanista, a esa gran velocidad, hizo una elección. Él hizo una elección. Porque él se iba a llevar, él iba más en el centro de la calle y se iba a llevar unos carros. Muchos. Ahí va a ser fatal como quiera. Sí. Pero decidió doblar, esquivar el primero que le iba a dar. Ajá. Entonces, llevarse la guagua, que en ese momento se ve en otra toma del video como que se había parqueado e iba a salir. Iba a salir en ese momento, sí. Son muchas imprudencias. No tiene que ser necesariamente este caso, pero recordemos que acá los 3 dolores de cabeza más grandes del tránsito son motoristas, guaguas, el transporte público y este tipo de vehículo pesado. Sí. Porque a pesar de que andan de esa manera, andan muy desorganizados, no respetan las leyes. Muchas veces uno tiene que dar frenazos de golpe porque una guagua se te para adelante sin luz, porque también no hay supervisión de esos vehículos. Eso anda sin luz. Eso anda todo estartalado. Yo no sé cómo las autoridades permiten que un vehículo, una guagua ande con 40, 50 personas cuando no tiene la mínima seguridad que indica la ley que debe tener. Exacto. Las gomas, tanto de vehículos pesados como los vehículos que transportan. Eso no tiene parangón, eso no lo supervisa nadie. Y los motoristas ni siquiera se diga, que es un caos. O sea, es lamentable todo esto que pasa. Y algo que se baraja para decir las cosas que han estado, pero que las autoridades como que han descartado. Que se baraja es como que no se toma en cuenta, ¿verdad? No, o hipótesis que se mencionan. Okay. Sí, de lo que pudo haber pasado. Yo estuve viendo un video donde una testigo que venía en un taxi detrás decía que era que unos motoristas querían robar. Eso fue desmentido. Sí, pero son las cosas son las cosas que se dijeron. Ajá. Te digo, sí, al principio te decía que las autoridades desmintieron eso, pero son cosas que se dijeron, bueno, querían robarle el cemento, que le metieron un tubo, totalmente cosas ilógicas porque no se corresponde a la realidad que tú vayas a una velocidad corriéndole a motoristas en una vía totalmente congestionada de vehículos, que es lo que te van a robar. O sea, una cosa totalmente descabellada. Y una cosa que me llama la atención es que no sé si tienes la información, pero no tengo la información si se logró encontrar el chofer de la guagua. Sí, ya el otro fue detenido, ya está puesto a la disposición de la justicia, estaba en la casa del conductor. De hecho, déjame decirte algo ahí. El chofer del autobús, Uris, creo que era su nombre, era cristiano incluso, ese señor. Ahí andan los videos y las informaciones de que era un creyente en Cristo y fue encontrado, estaba en la parte de adelante, pues se hundió más, que fue encontrado después su cuerpo, pero murió al instante. No, imagínate. Entonces, mira, por ejemplo, Julián, el campo vehicular de República Dominicana sigue creciendo desmesuradamente. Sí. Aquí gran parte de la población tiene un vehículo, más aquí en la capital, y el que no lo tiene está pensando en tener uno. Porque, mucha gente quiere tener su propio vehículo porque tiene miedo de la inseguridad. Sí. De los atracos que a veces se dan en el transporte público. Sí. Entonces, esas son realidades que vive nuestra sociedad. Eso es real. El campo vehicular creció. Un 6% para los vehículos como camiones, carros y todo eso. Pero el que más creció fue los motoristas. Y la mayoría, el 70% de los muertos son personas que andan en motores, que ese es un punto también a resaltar. La mayoría de personas accidentadas y que hacen que esa estadística nos ponga en primer lugar, tienen que ver con aquellos que andan en motores. Es así. Mira, el Anuario de Muertes Accidentales y Violentas en el 2021, publicado por la Oficina Nacional de Estadística UAN, precisa que de los 4.300 decesos reportados en el país ese año,
42.7% corresponden a muertes por accidentes de tránsito. Así es. En ese año hubo 1.874 fallecimientos, 8.1% más que en el 20. Del total de muertes, 87.9 fueron hombres, 11.3 mujeres. En marzo, noviembre y diciembre se verificó el mayor número de decesos. Mira, yo quiero decirte una información aquí, Francis, Sí. que es importante que lo veamos. En la República Dominicana, el gran problema de nuestra nación, y esto sirve nuestro país a nivel de flora, de fauna, de clima, es hermoso, tiene lugares hermosísimos. Nosotros amamos este país, nuestra nación. Es un país que aquellos como nosotros que vivimos aquí, muchos de nosotros, incluyéndome en este caso, no me veo viviendo en otro país que no sea aquí, o sea, a menos que Dios no determine otra cosa. Pero también hay que decir la realidad de lo que estamos viviendo y lo que nos lleva a hablar de temas como este. Nosotros vivimos en una nación que tiene muchas leyes, pero las leyes, lamentablemente, son muy pocas las que se cumplen. Cuando uno mira, por ejemplo, hay una ley que yo estuve mirando, revisando, de que recientemente, porque estamos hablando del año 2019, una resolución en la República Dominicana que se llama Resolución 0001 del 2019, y en el artículo segundo, que dice así, dice medidas básicas de seguridad vial. Medidas básicas de seguridad vial. Los vehículos de transporte, y lo voy a leer, los vehículos de transporte de carga deberán cumplir con la siguiente medida de seguridad. Escuche esto. Los vehículos de transporte de carga no podrán exceder los 70 kilómetros por hora en las carreteras troncales y 55 kilómetros por hora en las carreteras secundarias y terciarias, aunque la señalización de velocidad indicada en las vías públicas sea mayor. Por contra, cuando la velocidad indicada en las vías públicas sea menor a la establecida en el presente artículo, los vehículos de transporte de carga tienen que transitar a la velocidad establecida en la señalización. O sea, lo que está diciendo aquí en nuestro país, las carreteras están llenas de señales y letreros, eso hay, y mucho. Pero aparte de eso, hay una resolución que dice que en avenidas que son troncales, o sea, zonas que son despejadas, carreteras despejadas, debe de andar lo máximo es 70 kilómetros por hora. En lugares que no son avenidas que conectan con otros lugares, porque no son troncales, que te conectan, por ejemplo, nosotros tenemos la carretera Sánchez que te conecta y te lleva hasta Haití, por ahí. O sea, carreteras que son troncales de la nación, la autopista Duarte y demás. Cuando no es así, debe de andar a un máximo de 55 kilómetros por hora, una velocidad totalmente manejable, pero sobre todo debe de llevarse de la señalización. Aquí lo que hubo fue, Francis, y ustedes que me están escuchando y que nos están viendo, una clara imprudencia. El video mostró que el chofer andaba a una cantidad excesiva, pero para agregar un mayor peso de irresponsabilidad, andaba con una carga tan grande que obviamente a la velocidad que iba era imposible que pudiera frenar. Todavía no se ha determinado si fue que se le fueron los frenos o demás, pero aún tuviera frenos, no puede con esa velocidad detener el autobús. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Y dónde es que está el gravísimo problema? Esa situación que se dio no solamente debe de comprometer al chofer, que gracias a Dios no se mató. Esperemos que el peso de la ley de nuestro país caiga sobre él, pero no solamente sobre él. Debería también de caer sobre la empresa que lo contrató a él. Debería también de caer sobre esa empresa, porque lamentablemente lo que se da es que se buscan personas que no son experimentadas en el manejo y se le paga un salario que generalmente no es para un dinero por viaje, es lo que se le paga por transportación, que generalmente es muy poco, y entonces estos muchachos, porque estamos hablando de un joven de 36 años, un hombre, pero un hombre joven, en ocasiones la mentalidad es, tengo que darle rápido para hacer más transporte y así poder conseguir más dinero. Entonces,
personas que no pasan por un escrutinio para entender que en la mano tienen un misil, porque una patana a ese nivel es como si fuera un misil que tiene en sus manos. El grado de daño es enorme como pasó ahora. No hay una depuración de estas personas. No le interesa a las empresas depurarlo tampoco porque no le interesa, porque el punto aquí es buscar pagar poco dinero y hacer las cosas rápido. Entonces, ya para pasarte, Francis, solo decir en esta parte de mi comentario y antes de entrar a una parte bíblica que queremos mostrar aquí, solo decir de que nuestras autoridades, el peso de la responsabilidad sobre esta situación de quitasueño de Jaina recae sobre el chofer, sobre la empresa que contrató ese chofer y sobre el dueño de ese camión. O sea, no solamente sobre él, porque él solamente es una pieza en todo un esquema de irresponsabilidad que dio al traste a que 11 personas murieran. Y eso quiere decir 11 familias que hoy día están tristes, se sienten mal por la situación que ha sucedido. Déjame decirte que no tuvo que pasar mucho tiempo para que saliera otro video donde unos periodistas sufrieron un gran susto con otra patana, un cabezón, a todo lo que da, como decimos aquí. Eso, sin control, tuvo que frenar y eso se movió por todos los lados porque venía a una velocidad y eso fue días desde que pasó eso. O sea, estaban cubriendo cerca de ahí y otro patanista iba con una imprudencia grandísima. Oh, señor. Entonces, tuvimos lo que pasó hace par de días, la imprudencia de la gente. Entonces, yo quiero, para que tú entres a esa parte, decir esto. Una reflexión personal. Adelante. Respecto a lo que yo veo en la calle, lo que está pasando en República Dominicana. Las autoridades que regulan el tránsito están perdiendo esta batalla por cansancio. Están perdiendo la batalla. Que nadie venga a decir, no, que estamos haciendo. Oye, no se está haciendo nada. O lo que se está haciendo no funciona, no sirve. Así de crudo. Lo primero, aunque el cansancio ha vencido a las autoridades, la mala educación, tanto de conductores como de transeúntes. Veíamos con espanto como en un elevado del país, de la capital, una ambulancia iba a toda prisa y hay que ceder el paso. En cualquier país civilizado, las ambulancias tienen preferencia en la vía. No, pues este señor en un carro azul, en ningún momento dio señales de quitarse. Al contrario, él parecía como si fuera una unidad policíaca que iba abriéndole paso a la ambulancia. Una falta de conciencia. Yo no había visto eso. Yo había visto que muchas veces cuando va una ambulancia todo el mundo le cae atrás para pasar más rápido. Pero nunca había visto a alguien que lo que hace es que va adelante. Aprovechándose de que le están abriendo paso a la ambulancia. Gracias a Dios las autoridades funcionaron y lo detuvieron. Yo no quiero que ahorita digan de que no, estamos aquí pidiendo excusa. Debe haber sanciones. Porque donde no hay ley cualquiera pone el desorden. Claro. Entonces, el transeúnte, Julián, muchas veces tú vas a cruzar en verde y tienes que dar un frenazo porque viene la gente a cruzar en verde. Sí. O sea, no hay conciencia ni de un lado ni de otro. ¿En qué se está también? Bueno, han dejado que parezca normal y hasta legal, entre comillas, que los motoristas crucen los semáforos en rojo. Señores, eso es increíble. Lo que pasa con los motores en República Dominicana es increíble. Y tú sabes que es peor, que es delante de las autoridades. Se le paran ahí al lado de las autoridades y por ahí mismo como que ahí no hay nadie. Ellos siguen por su cuenta. Nadie los persigue. Nadie los sanciona. O sea, eso es un caos. Otra cosa, las inconsistencias en la aplicación de los semáforos. Aquí sí es grande el asunto. ¿Por qué? Porque tú ves en muchas avenidas que hay semáforos y están funcionando muy bien, AMET parando tránsito. Exacto. Haciéndole la vida imposible a la gente, porque yo supongo que los semáforos deben regularse conforme al flujo de vehículos que pasan por ahí. Entonces tú dirías, bueno, a la 27 le voy a dar 30 segundos más que a esta. Perfecto. Déjalo tranquilo si están funcionando, porque cada quien va para su lugar de destino y tú no puedes estar haciendo ese tipo de cosas. Ahora, si hay una emergencia, hay un accidente, va a pasar el presidente, va a pasar una ambulancia, claro, es de orden para el tránsito. Muchas veces ha pasado que a mí me ha pasado que voy por una avenida, Julián,
Y a veces como que dudo, porque no sé, aunque esté verde, si hay un semáforo en una esquina parándolo o no. Claro. Eso es una inseguridad. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces donde hay calles, por ejemplo, que ahí está la rotonda que está por ahí, por el zoológico, que viene ¿cómo? Esa calle siempre se me olvida. Bueno. Que se hace Lincoln para allá abajo. A los próceres. La rotonda de los próceres. Ahí está una de las rotondas más insoportables y peligrosas para usted pasar. Ahí no hay un semáforo por ningún sitio. Ese es peligroso. Porque parece que no hay la tecnología. Aquí parece que no ha llegado la tecnología de ponerle semáforo a las rotondas. Sí. Pero ¿qué es lo peor? Que tú pasas 10 veces y 9 no hay nadie. Eso es búsquesela como usted pueda. Entonces, mientras hay AMES, donde están las calles semaforizadas, no hay AMES donde deben estar. Cuando tú hablas de AMES, estás hablando de las autoridades, policías de tránsito, ¿verdad? Entonces, de la DGCET. Exacto. Ahora Entonces, se llama así. Donde no hay semáforo, casi tú nunca lo ves. Y por último, ay, son tantas cosas. La aplicación de las multas. Ah, sí. Aquí, la gente se para donde le da su gana. El transporte público se mete en el medio de las calles, no se orilla cuando va a tomar pasajeros. Te tiran la guagua como a mí me la han tirado. No hay problema. Que si no me muevo, me desbaratan el vehículo. Eso se da normal. Es prácticamente perder el tiempo tú poner la luz amarilla cuando vas a doblar, porque es cuando te aceleran. Sí. ¿Tú te ha pasado que tú pones la luz amarilla y lo que hace es que el que viene atrás acelera? Sí. O sea, por donde mismo tú vas. Y la aplicación de las multas, y con esto termino. Eso aquí es antojadísimo, de manera antojadiza. Pero quienes pagan multa aquí, y óiganlo bien, autoridades, quienes pagan multa aquí somos los propietarios de vehículos privados. Porque aquí raras veces a un guagüero, a un motorista andando de manera imprudente, ustedes lo paran. Usted para a Julián porque se le averió un bombillo por un problema eléctrico de su carro, o a mí o a Kevin, pero delante de usted va a ver 4 o 5 guaguas sin luz, con unas varillas puestas como seguro. Autobuses. Exacto, sin cristales. Uh-huh. Pero a usted y a mí nos pone la multa. Sí, es así. Son de las cosas que lamentablemente pasan aquí. Sí, es lamentablemente ha sido toda una cultura. Sí. Aquí existe una cultura y el tránsito. Alguien dijo en una ocasión que si tú quieres saber el nivel de desarrollo que va llevando una nación, mira su tránsito. Sí, excelente. Muy bueno. Y aquí, obviamente, esto muestra que nosotros no estamos en vía. Yo respeto a todo el que dice, no, República Dominicana es un país en vía de desarrollo. Se lo respeto, pero yo no digo eso. Pues hay que ver Mi país es una nación subdesarrollada. Sí. Porque lo básico para ir en pos del desarrollo es el cumplimiento de la ley. Y eso aquí, lamentablemente, no se ve. Entonces, en cuanto al tránsito, lamentablemente hay una cultura, no estamos hablando de que es algo de este gobierno, pero pero a este gobierno le toca su parte de responsabilidad porque el que está. O sea, esa mentalidad de pensar, no, porque el anterior, no, usted el que está, usted que tiene que resolver, a usted que le toca hacer el cambio, porque si no, nunca vamos a cambiar las cosas. Y quiero concluir con en la palabra de Dios nosotros vemos, y esto va para las autoridades, aquellos que deben de aplicar las leyes. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Las autoridades de nuestra nación tienen una cuota de responsabilidad también por los accidentes de tránsito. La tienen. ¿Por qué? Porque no aplican la ley. Así es. Porque si aplicaran la ley, acontecimientos como el que pasó en Jaina no se hubiese dado. Entonces hay una responsabilidad también en aquellos organismos del país que no regulan el tránsito. Y usted, si está en un lugar y ha sido puesto para dirigir una entidad gubernamental, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Usted va a rendir cuenta. Si la importancia está más en el dinero que en resolver las cosas por las cuales lo pusieron ahí, usted va a rendir cuenta. No se crea que usted va a pasar por esta vida como que nada pasó. Hay un Dios que está mirando, hay un Dios a quien usted le va a rendir cuenta. Y por último, en Proverbios nosotros vemos, hay un versículo que está en Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. La sabiduría del prudente, oye eso, está en entender su camino.
en pensar en las consecuencias de sus actos. Sí. Pero el necio, a diferencia, ¿qué hace? Su necedad lo lleva a un engaño. ¿A qué engaño lo lleva? Lo lleva a que las consecuencias de sus actos sean funestas. Porque mira, por ejemplo, ese hombre que tuvo el accidente, ese chofer, por andar tan rápido, ¿qué le pasó? Su necedad lo llevó al engaño. Ahora va a ir preso. Ahora está en una situación difícil. Y todas las muertes que provocó. Muchos de esos que andan en la vía pública que dicen, no voy a respetar leyes y nada de eso, hoy están muertos. Porque no respetaron leyes, porque porque ignoraron las señales, como muchos de los motoristas que hablábamos ahorita, que se cruzan en verde y de repente un carro lo choca. Como no tienen miedo a las autoridades que lo van a atrapar. Ellos no tienen miedo a las autoridades que lo van a atrapar, y qué bueno que la DGC atrapó el carro azul que tú hablabas de la ambulancia. Sí, sí. Eso lo aplaudimos. Entonces, ya para cerrar, porque vamos a otro segmento, decir que debemos de orar por nuestra nación, no podemos ser parte del problema y debemos hacer saber a la gente lo que no está bien con respecto al tránsito, para ver si algún día Dios hace un milagro en la República Dominicana y la cosa cambia, porque es un milagro lo único que puede cambiar. Necesitamos un milagro. Muchísimas gracias. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.